Emprendimiento cultural. Docente, Carlos Armando Merino Cabo. Y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. Bienvenidos al documental de vida y obra de nuestro gran poeta nacional e internacional, César Vallejo. En este documental vamos a profundizar un poquito de su vida y de una de sus más grandes hazañas, el poemario España aparta de mí este cáliz, en el cual este nos habla de la guerra española y cómo le afecta en la vida a nuestro gran poeta. Entonces, los invito a que nos acompañen hasta finalizar el gran video para que ustedes puedan conocer un poquito más de sus obras y de su vida. Bienvenidos a la biografía de César Abraham Vallejo Mendoza. El más grande poeta nacional nació en un pueblo del norte llamado Santiago de Chuco, departamento de La Libertad. Nació el 16 de marzo de 1892. Según él mismo relató en su famoso poema Espergesia, yo nací un día en el que Dios estaba enfermo, grave, pero murió lejos de su patria, un Viernes Santo de 1938, en la ciudad de París, hijo número 11 de Francisco de Paula Vallejo Benítez, y su padre, un notario de profesión de los que pocos sabían leer y escribir en Santiago, y que simultáneamente ejercía modestas funciones judiciales. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Burgenero, fue una mujer que se dedicaba a su hogar y a la crianza de los animales. César Vallejo fue bautizado el 19 de mayo de 1892 en la iglesia parroquial de Santiago de Chuco, Trujillo, La Libertad, Perú. César Vallejo fue un poeta que corregía mucho sus textos, casi nunca estuvo satisfecho con lo que hacía. El poeta peruano, según los estudiosos de su obra, corregía de una manera magistral que tal vez fue una de las mejores lecciones que ha dejado todo escritor. Estudió su primaria en Santiago de Chuco y su secundaria en Huamachuco hacia fines de 1908. Ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo en 1913, donde se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Por aquellos años se asoció al dominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Laya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Pulicín, entre otros. Asimismo, José Carlos Mariátegui, en 7 ensayos de la interpretación realidad peruana, escribe: Vallejo es el poema de una estirpe, de una raza, en que Vallejo se encuentra por primera vez en nuestra literatura el sentimiento indígena virginalmente expresado. En 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Ese año publicó su primer libro, llamado Los Heraldos Negros. En 1920 estuvo involucrado en un incidente dramático con el cual fue detenido injustamente y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Los periódicos de aquella época lo defendieron, la inocencia del bate peruano, y gracias al trabajo de su abogado José Carlos Godoy, Vallejo salió libre. André Coine estudió este poemario y entre otros aspectos sostiene lo que integra inmediatamente a Vallejo en una corriente poética general que se inicia en los años de la Primera Guerra Mundial, es su abandono del primer libro y de una vez por todas de la preocupación por la forma bella del lenguaje pulcro. Vallejo en Europa, sin empleo,
Temeroso ante los rumores de que volvería a abrirse su proceso judicial y de alguna manera resentido por el rechazo de Trilce, se embarcó el 17 de junio de 1923 rumbo a Europa, acompañando a Julio Gálvez. Este primer periodo en Europa ha dado pie a que se le considere un poeta pobre e incluso miserable. Sin embargo, hacia 1925 y 1926, su situación económica se estabiliza gracias a sus colaboraciones con revistas peruanas, Mundial y Variedades, y a cobrar una beca otorgada por el gobierno español para que perfeccione sus conocimientos en leyes. En 1924 es internado por problemas intestinales en el hospital de Charlie. Esta experiencia será muy importante para la escritura de poemas en prosa, como Las ventanas se han estremecido, y será rememorada en poemas en verso como Hoy me gusta la vida mucho menos. En este mismo año fallece su padre. En 1926, Vallejo conoce a Georgette, pero empieza a convivir recién en 1929 con ella. Al ser expulsado del gobierno francés por repartir propaganda tipo comunista, se fue a Madrid y se afilió al Partido Comunista Español, al sentirse identificado obviamente con el programa de esta facción política, y entabló relación con intelectuales de la época que se identificaban con la República recién instaurada, como Antonio Machado, García Lorca, Rafael Alberti. Con el apoyo de Juan Larrera y Gerardo Diego, la segunda edición de Trilce fue publicada. En 1932, el poeta pudo retornar a París al ser levantada la restricción de ingreso en el territorio francés. El poeta volvió otra vez a España al estallar la guerra civil hacia 1936. Va al frente de Madrid y apoya a los grupos de milicianos y de las brigadas internacionales que combaten en primera línea. Intervino activamente en la defensa de la República con su palabra y su acción. Se convirtió en heraldo literario y político de la resistencia contra el franquismo. Era un poeta revolucionario y su lectura estaba prohibida en la sociedad influenciada por el fascismo. Sus escritos son como arengas a los milicianos, realza la epopeya de sus luchas con acentos casi bíblicos, describe sacrificio de los combatientes proletarios, da por victoriosa la causa de la República y piensa que al final se instalará en España un sistema político. La Guerra Civil Española se conoce como tal al conflicto bélico que tuvo lugar en dicho país entre 1936 y 1939. La Guerra Civil Española fue un episodio complejo de la historia española en el que se opusieron modelos muy distintos de país, de gobierno y de cultura nacional: conservadores versus liberales, dictadura militar versus democracia, fascismo versus comunismo y anarquismo versus cultura católica y el ateísmo. Ocurrida como preludio a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española representó uno de los eventos bélicos más trágicos de la historia europea de la primera mitad del siglo XX. En ella se perdieron alrededor de 500.000 vidas y se sometió al país a un régimen feroz y conservador que duró 36 años. Antecedentes: a principios del siglo XX, España emergía de una desastrosa dictadura monárquica que culminó con la dimisión de Alfonso XVIII. En las elecciones de 1931 fueron elegidos los partidos de izquierda y se proclamó Segunda República Española. Los sectores privilegiados, al ver todos sus intereses, iniciaron una resistencia al gobierno republicano. Organizaron, aunque sin éxito, un golpe de Estado en 1932. Por paradójico que parezca el segmento más radical de la izquierda política, también hubo levantamientos contra la República. Esto se debe a que la consideraban una prolongación del orden burgués y contraria, por lo tanto, a sus deseos de revolución social y política. La inestabilidad condujo a nuevas elecciones en 1939, las primeras que votaron mujeres en España, en las que fue electa una coalición derechista republicana sin intenciones monárquicas. Anarquistas y comunistas emprendieron en 1934 la Revolución de Octubre.
Se trató de una serie de huelgas socialistas en contra del gobierno electo. Causas del conflicto. En resumen serían el tenso clima de polarización política y debilitamiento de la democracia por la violencia política proveniente de sectores conservadores y ultrarrevolucionarios. La victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936, inaugurando un gobierno que alejó del poder a militantes y pretendió retornar el camino de reformas que ya había iniciado. La conspiración militar y el golpe de Estado de julio de 1936, en el que el 70% de las Fuerzas Armadas se alzaron contra el gobierno republicano. Grupos enfrentados. Tenemos el bando republicano, que estuvo compuesto por los sectores fieles al gobierno constitucional encabezado por el Frente Popular, una coalición de partidos republicanos sumados al Partido Socialista Obrero Español y a sectores anarquistas. En el bando sublevado, autodenominado el Bando Nacional, se organizaba en torno al alto mando militar, que componía la Junta de Defensa Nacional y estaba presidida por el generalísimo Francisco Franco, nombrado jefe de Estado de España insurrecta. Esta facción se componía del movimiento político conservador, como el Falange Español, la Confederación Española de Derechos Autónomos, SEDA, entre otros. Muerte de César Vallejo Mendoza. Vallejo falleció en la ciudad parisina un Viernes Santo, el 15 de abril de 1938, a las 9:20 de la mañana. Tenía en aquel entonces 46 años de vida. Murió cuando sobre París caía un aguacero y no se equivocó cuando escribió sobre su muerte lo siguiente: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me acuerdo. Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Como lo aprecian, Vallejo falleció un día viernes, sin embargo, en su precepto indicó un día jueves. No se equivocan según muchos estudiosos de su vida, porque él empezó a agonizar un día jueves. Y en contraposición, con respecto a su nacimiento, escribió: yo nací un día que Dios está enfermo. España, aparte de mí este cáliz, es un poemario que se constituye por 15 poemas, el último de los cuales le da título a la obra. Fue escrito en el último trimestre del año 1927 por el poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, encuadrado en el realismo socialista e inspirado en la Guerra Civil Española. Este poemario fue publicado en España en 1939. España, aparta de mí este cáliz. Es un poemario escrito por el gran poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Es una obra socialista y realista enmarcado dentro de la realidad de la Guerra Civil Española. Está compuesta por 15 poemas, de las cuales es el 15º poema el que analizaremos el día de hoy. En la primera estrofa, Vallejo, a manera de advertencia, manifiesta las terribles consecuencias que traerían consigo la Guerra Civil Española. En la segunda estrofa, Vallejo plasma la tristeza que siente por el caos y sufrimiento que habrán porque la guerra está a punto de empezar. En la tercera estrofa, Vallejo se siente abnegado por tanto sufrimiento de niños que nada tenían que ver con este caos. También en la cuarta estrofa, da un mensaje a los niños que son el futuro del país. La guerra se está dando y ya todos están perdiendo la compasión. Y finalmente, la quinta estrofa, Vallejo solo busca la paz, ya que todo está destruido y hay mucho sufrimiento. Si la madre España cae, digo, es un decir. Salid niños del mundo, id a buscarla. Podría ser el verso más representativo de esta estrofa, ya que abreviadamente resume todo el mensaje que quiere dar Vallejo a través de su poema. Hola, ¿cómo están, comunidad vallejiana? Les saluda Julio Robles. Básicamente para hablar sobre la inspiración de nuestro poeta peruano César Vallejo,
se inspiró en la lucha de clases sociales en el pueblo español, lo cual mucho se identificó con nosotros porque era de igual magnitud. Asimismo, poder indicarle que nuestro gran poeta César Vallejo fue solidario para con los pueblos españoles. Por tal motivo, hizo este gran poema España, aparte de mí este cáliz. ¿Correcto? Queríamos indicarle también una de las cualidades que tuvo Vallejo, distintamente aparte de la solidaridad, fue el compañerismo, el cual lo hizo motivar, correcto, como inspiración para que pueda inspirarse a muchos más poemas. Bien, asimismo indicarle este poema, correcto, es un libro profético donde se vislumbra el sacrificio del poeta, correcto. Asimismo asimila todo su espíritu para con el pueblo español. Eso es de mi parte, compañeros, muchas gracias. Hasta luego. Los valores que representa en la vida y en el poema Apártame de este cáliz son el respeto, amor, libertad, tolerancia, equidad, responsabilidad, la alegría, el aprendizaje, el autodominio, caridad, colaboración, esfuerzo, gratitud, perseverancia, superación, sensibilidad, sinceridad, solidaridad. Muchas gracias. España, aparta de mí este cáliz, es un poemario que fue publicado un año después de la muerte del poeta, bajo la supervisión de su viuda, Georgette Philippard, que adquirió el apellido Vallejo después de casarse con el particular poeta. Este poemario es la primera obra literaria o creación literaria del poeta que se publicó póstumamente. En el poemario España, aparta de mí este cáliz, Vallejo refleja y evoca valores como la solidaridad, la unión y la esperanza. Asimismo, refleja el dolor que tenía por las graves consecuencias que dejó este conflicto bélico y sobre todo por la desolación dejada en el futuro de toda nación, que eran los niños, en este caso los niños huérfanos del bando o del lado de los republicanos. El artículo titulado Silencio y voz en España, aparta de mí este cáliz, quiere estudiar el silencio que se desprende a partir de la palabra poética. El texto de César Vallejo es elocuente porque se trata de un poemario escrito a raíz de la Guerra Civil Española. Los recursos del poemario son exclamaciones, admiraciones, anáfora de todo tipo. Podría pensarse que, a primera vista, no habría una poesía más distante del silencio, y sin embargo, los poemas de este libro atienden desde mi punto de vista al lenguaje de la evidencia, porque en España, aparta de mí este cáliz, nos habla del silencio que sufre el pueblo. Este es un magno poemario en que Vallejo canta al pueblo en la lucha, a las tierras recorridas por la contienda, y en que da salida a su amor por España y a su esperanza, al absurdo de la guerra y a la deshumanización del pueblo moderno, donde opone una vívida fraternidad. Vallejo no expresa acusación ni ira, se convierte en un testimonio del sufrimiento del pueblo. Por ello exclama España, aparta de mí este cáliz, como Cristo lo hizo en el huerto de los olivos. Su pena va dirigida a los niños, ya que él dice, la semilla con que se siembra el fruto del pueblo son los niños, y al derrotarse la república, pues no habrá semilla, y pues la semilla no germinará. Podemos observar las únicas imágenes inéditas en video del poeta nacional e internacional César Vallejo, ya que en julio de 1937, el poeta asiste al segundo Congreso de Escritores Antifascista en la ciudad de Valencia, en España. Integrantes: Andrés Ruesta, Caroline Rodríguez, Daniel Ricapa, Diego Ríos, Julio Robles, Manuel Quesquén, Maynín Reyes. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros y la atención brindada.